Desde que Estados Unidos obtiene su independencia, la monarquía española está consciente de que ya se encuentra en riesgo con su colonia, que es la Nueva España. Esto lo tiene muy claro porque, como todo, tienen agentes secretos y saben cuál es el proyecto de Estados Unidos. Entonces, España empieza a tener problemas internos ya con Francia y tiene que vender, tiene que darle Luisiana a Francia, y Napoleón, agobiado ya por los problemas de su propia revolución, de su propia guerra, la vende a Estados Unidos en 1803. Pero aquí empieza el problema, porque Napoleón no delimita perfectamente lo que son la frontera territorial con la Nueva España, lo que trajo a España graves problemas, porque los norteamericanos reclamaban los linderos de Luisiana hasta lo que es el Río Grande o el Río Bravo para ahora nosotros. Entonces decretó varias medidas preventivas, entre ellas prohibió la entrada de ciudadanos norteamericanos a tierras de Nueva España. En 1807 el virrey Turrigaray trató de solucionar este problema y encargó a Fray Melchor de Talamantes que hiciera una investigación minuciosa para ver cuáles eran los límites. No lo pudo cumplir Talamantes porque es encarcelado por la Inquisición, porque se une al movimiento de Hidalgo de la Independencia. Entonces le entregan esta misión al padre Pichardo, quien es un hombre muy culto, y empieza entonces a investigar todo lo que, mapas, todos los documentos, y efectivamente les dice al gobierno de Nueva España y a la corona española que Texas siempre perteneció a la Nueva España, y que entonces lo que están haciendo los Estados Unidos no tiene razón de ser. Esto no lo acepta el gobierno norteamericano, y entonces propone que se reúnan representantes de España y de Estados Unidos, y lo único que se logra es el Tratado Adams-Onis, o el Tratado Transcontinental, que se firma en 1819 y en el que Estados Unidos renuncia a los derechos de esta provincia de Texas. Entonces, para la corona española, para proteger Texas, les dice a los norteamericanos: te cedo la Florida, pero me respetas Texas, pensando que de esa manera iba a calmar las ambiciones de los norteamericanos, pero no, para nada. Este tratado deja muy descontentos a los estadounidenses, y entonces hay un hombre de James Long que organiza un levantamiento de protesta con el propósito de declarar a Texas independiente de España. Este es sofocado por Ignacio Pérez, un coronel del ejército realista, quien apresa a Long, es traído aquí a la capital y es fusilado en 1822. Ahora, ¿qué sucede y cuál es el problema también muy grave? Miren, Texas era un territorio muy alejado del centro de la capital de la Nueva España, y los españoles cometieron un grave error, porque en el norte de la Nueva España estaban ahí los indios, los comanches, ahora sí que Jerónimo, eran indígenas, eran tribus muy rebeldes. Ahora sí que como nos lo pintan en las películas, eso sí es en serio. Entonces la monarquía española dice: no me meto en problemas, y deja abandonado Texas. O sea, ahí arréglenselas como puedan, y eso genera un problema político y social, que es lo que de alguna manera también es una de las causas fundamentales para perder Texas. Entonces, aquí viene un hombre, Bernardo Gutiérrez de Lara,
que no está de acuerdo con, a pesar de que él sabe todas las contradicciones que hay allá, él dice por encima de todo hay que defender este territorio porque es España. Se levanta en armas Bernardo Gutiérrez de Lara, apoya el movimiento independentista, pero tuvo que huir a Estados Unidos porque es atacado por Joaquín Arredondo, que es el gobernador absolutista de las provincias. Coahuila y Texas era la provincia. Entonces, tiene que irse a Estados Unidos. Allí en Estados Unidos, Gutiérrez de Lara se consigue a 450 aventureros y atacan los presidios de la Trinidad y el Espíritu Santo. Resiste el ataque de los realistas y se apodera de Béjar, que es la capital tejana en aquel entonces. En 1813, Gutiérrez de Lara declaró Texas independiente de España y entonces hay una junta de gobierno y organizó que se sacara a todos los norteamericanos que estaban ya en Texas. O sea, él sí dijo, fuera norteamericanos. Al triunfo de la independencia de México, la situación que prevalecía en Texas y en el resto del país era caótica. El México independiente estaba quebrado, pues, más o menos como ahorita, había una desorganización social y que esta debilidad es la que aprovecha Estados Unidos para empezar a continuar en la lucha. Entonces, cuando toma el poder Iturbide, hace lo mismo. Iturbide da entrada a colonos norteamericanos que provienen de Estados Unidos y Europa, pero además, aquí hubo una cosa gravísima, autorizó la entrega gratuita de tierras a los nuevos pobladores, porque el interés de Iturbide era que Texas se poblara, no importaba con quién. No tuvo la visión política y no previó el riesgo que esto significaba. Entonces, aquí viene un personaje muy importante que es Moisés Austin. Este hombre se dirige a Iturbide y le pide autorización para que pueda él con 300 familias empezar a poblar Texas. Y entonces, en un momento dado, dicen, no, esto es peligroso, pero ahí tenemos la prisión del barón de Abastro, un hombre alemán, que está al servicio de los intereses norteamericanos y ahora sí que les lava el cerebro, ¿no? Y logra este hombre que se autorice esta entrada de estas familias. Muere Moisés Austin y queda en su lugar Esteban, y en 1823 no solamente logró licencia para colonizar Texas, ya no nada más con las 300 familias, sino que también le dieran el grado de teniente coronel que lo autorizaba a tener su propio ejército, así como le otorgaron facultades jurídicas y civiles para gobernar su colonia de acuerdo a sus intereses personales. Entonces es así como se nombra San Felipe de Austin, actualmente Austin a secas. Pero no solo lo anterior, el gobernador Martínez le autorizó a escoger las mejores tierras para fundar su colonia. Desde luego escogieron las fértiles, donde hubiera ríos, donde hubiera forma de transportar todas sus mercancías, y el terreno que le dieron, fíjense nada más, el territorio fueron comparados Massachusetts, Connecticut y Rhode Island. O sea, de ese tamaño, o sea, todo Texas. No hay medida. Además de este obsequio, se les concedió a los colonos la venta de productos al extranjero sin pagar impuestos al gobierno de México, la libre importación de productos alimenticios, introducir herramientas para su trabajo y para hacer los muebles de su casa hasta por un valor de 5,000 pesos. Todo esto sin pago alguno de derechos.
tampoco se le pagaría al gobierno mexicano ningún tipo de impuestos durante 6 años. Cubierto, pasado este lapso, pagarían la mitad de los impuestos. O sea, para los norteamericanos, 0 impuestos los primeros 6 años y después la mitad. Pero a los mexicanos, completito. Por eso lo que les digo que tenemos que ser muy autocríticos, porque la pérdida de Texas también mucho contribuimos. Digo, muchos antepasados, pero no es gratuita la pérdida de Texas, también nosotros tuvimos la culpa. A cambio de todos estos privilegios, fíjense lo que le pidió el gobierno, que los que llegaran ahí a poblar fueran católicos, fueran buenos católicos y que no abusaran de la esclavitud. Y entonces, estos colonos decentes lucraron con las tierras y obtuvieron grandes ganancias. El gobierno de Iturbide protegió la ilegalidad y corrupción de estos empresarios encabezados por Austin, pero era tal su premura para ver colonizada Texas que no le importó las consecuencias para el país. Con todos estos privilegios concedidos a Austin, entonces el gobierno mexicano propició que la provincia de Texas, este rechazo hacia el gobierno central fue también aprovechado por Austin, porque empezó a meter la cizaña, ¿no? Vean que ustedes no tienen para su gobierno, ustedes no tienen importancia, nosotros los damos a proteger, nosotros somos los buenos, nosotros les damos comida, les damos comercio. Y es así como los mexicanos, los colonos mexicanos, se unen a la causa de Austin. Otros motivos del entusiasmo por el que los extranjeros se dirigieron a las colonias tejanas se debió al encarecimiento de las tierras en Estados Unidos. En 1820 hay una gran emigración procedente de Europa. Estados Unidos trató de proteger sus tierras y redujo la venta a los europeos a 80 acres. Por este motivo, los europeos vieron que Texas era más que nunca ambicionada por los propios europeos y los norteamericanos. Desgraciadamente, como es costumbre, los mexicanos no tuvieron visión para el futuro. Bueno, mientras Austin organizaba su colonia, el gobierno mexicano, para variar, se vio envuelto en graves problemas políticos, pues en octubre de 1822 Iturbide disolvió el Congreso y para diciembre de ese mismo año Antonio López de Santana se pronunciaba en Veracruz contra el régimen monárquico y a favor de la República. Pese a los esfuerzos de Iturbide por mantenerse en el poder, fue desterrado en marzo de 1823. La abdicación de Iturbide condujo al país a una fragmentación, la que se salvó gracias a la provincia de Yucatán, porque Yucatán dijo: si seguimos siendo un país federal, me uno a la federación. Y eso hace que los demás estados digan: si Yucatán se une, volvemos a formar la federación. Eso salvó en esos momentos a México. Entonces, se elabora en 1800 y se promulga la primera Constitución de México independiente en 1824, de corte federalista y liberal. A esto se opone definitivamente Fray Servando Teresa de Mier, con una visión muy política, y dijo: todavía México no está consolidado. Si se da el federalismo, vamos a permitir que los gobernadores se conviertan en reyesuelos, en virreyes. Y no le falló. Y lo estamos viviendo todavía ahorita. ¿Sí? Entonces, Austin, que estaba convencido del federalismo, favorece la Constitución, especialmente en lo que se refiere a la soberanía del pueblo y al derecho a la propiedad privada y a la fijación de impuestos. También, a la caída de Iturbide, sale de Estados Unidos José Manuel Sosal, que era nuestro representante en Washington. Quedó entonces en su lugar el coronel
José A. Torres, quien en 1824 informó al gobierno mexicano la urgencia de demarcar los límites fronterizos entre ambas naciones. Esta situación colocó en una difícil postura a los mexicanos, bueno, al gobierno mexicano, debido a la escasa experiencia internacional, por lo que adoptaron una enérgica contienda diplomática para defender el territorio nacional. Los recelos del gobierno mexicano aumentaron con la visita en 1822 de Joel Poinsett, que en ese primer momento viene como agente de buena voluntad, ¿no? Entre comillas. Y se entrevista con Iturbide, a quien le expone claramente que el gobierno de Washington quería que pasaran los territorios de Texas, Nuevo México, parte de Coahuila, Nuevo León, Sonora y las Californias al territorio norteamericano. Iturbide dice no, y entonces Poinsett, un hombre muy inteligente, muy perverso, pero muy inteligente, dice, le escribe a su gobierno y le dice, no es el momento. La situación en México es muy crítica, hay que esperar que ellos mismos se destruyan para después entrar nosotros. Así lo hace. Entonces, sale de México, se regresa a Washington con todo este mensaje, ¿no? Esperémonos, y regresa en 1825, ya esta vez como encargado de negocios, así se le decía en aquel entonces a los que eran embajadores. Y llega con un poder plenipotenciario, se le otorgan poderes para negociar tratados de límites territoriales y de amistad, comercio y navegación. En ese año se inician las pláticas para estudiar el Tratado de Límites entre Estados Unidos y México, o sea, el Tratado Onís-Adams. Entonces, al no tener éxito, vuelve a decirles, todavía no, espérense, sigan enviando colonos a Texas. Nos vamos a ir quedando con Texas, pero de una manera muy oculta. Sigan enviando. Onís-Adams? ¿Onís-Adams? No, Poinsett. ¿Poinsett, no? Sí, entonces, la negativa, perdón, la negativa de las autoridades mexicanas para un cambio de frontera siguió firme, por lo que no le quedó más remedio a Poinsett que ratificar este tratado el 12 de enero de 1828. Pero esto fue pospuesto por el presidente Andrew Jackson. Dicha ratificación se llevó a cabo hasta 1832, estipulándose que debían nombrarse comisiones encargadas a fin de marcar la línea fronteriza entre los dos países. Pero, ¿qué hicieron los gringos? Demoraron estas comisiones y también propiciando la inestabilidad en México. En 1834, el gobierno mexicano gestionó una prórroga para organizar dichas comisiones. El tratado se firmó en 1835 y se ratificó en 1836, cuando ya era demasiado tarde. Texas ya se había declarado independiente. Poinsett fue un hombre sumamente hábil y muy perverso. Se relacionó con personalidades mexicanas de alto nivel político y se involucra mucho en las logias masónicas. La yorquina, que era de corte liberal y que favorecía los intereses de Estados Unidos, y la escocesa, de corte conservador, y que favorece en todo caso los intereses de Europa. Las logias en esos momentos, vamos a decir, son los antecedentes, ahora sí que los papás de los partidos políticos. Esa era su función. En la logia yorquina estaban nada más ni nada menos que Iturbide y Guadalupe Victoria. Nuestro primer presidente fue Guadalupe Victoria. Entonces, logra este choque, logra que estas dos logias se enfrenten
y empiece a generarse todavía mayor división entre ambas corrientes. Tal es la influencia negativa que le exigen al gobierno de México que saque a Ponce del país. Y este sale en 1828. En ese momento se vienen las segundas elecciones. Déjenme decirles, Guadalupe Victoria fue el único presidente en esa época que completó su periodo presidencial. Todos los demás fueron golpes de Estado. En 1828 se llevan a cabo las segundas elecciones en México y los candidatos fueron Vicente Guerrero y Manuel Gómez Pedraza. En ese entonces, el todopoderoso y el que designaba presidentes era el Congreso, no el pueblo. Y Gómez Pedraza, que tiene el apoyo del Congreso, es designado presidente, a lo cual se resiste Guerrero, Guerrero tenía el derecho popular para ser el presidente. Digo, él verdaderamente sí había sido un hombre, un insurgente y un hombre que en verdad quería la patria. Entonces, se da un golpe de Estado y Gómez Pedraza abandona el poder. Llega entonces Vicente Guerrero como segundo presidente y como vicepresidente Anastasio Bustamante. 7 meses después, Bustamante manda asesinar, le da también golpe de Estado, y al año y medio, Bustamante manda asesinar a Vicente Guerrero. Bueno, mientras tanto, durante el gobierno de Guerrero, Ponce salió después, me falla, disculpen. Durante el gobierno de Guerrero, Ponce siguió entrometiéndose en asuntos de México. Es que este año yo también lo tengo así como 1828. Sí, pero fue 29. No, pero acá está, bueno, sí, 29. Bueno, el presidente Andrew Jackson, Guerrero dice, a pesar de que eran amigos, Guerrero y Ponce. Entonces Guerrero ante la presión dice, ni modo, te tienes que ir. Y Andrew Jackson accede a la petición del gobierno y en 1829 Ponce regresa a Estados Unidos, donde ahí le informa al gobierno sobre la imposibilidad de comprar Texas. En el lugar de Ponce viene un auténtico patán, porque Ponce era maldito, pero era inteligente y culto. Pero el que nos mandan al después es Anthony Butler, que es un patán que trajo la consigna del presidente de Estados Unidos de quedarse con Texas, de comprar Texas al precio que fuera, haya sido como haya sido, ¿sí? Y ya empezamos. ¿Cuál era el interés de Butler? Primero, él era propietario de tierras en Texas. Y en segundo, el presidente Jackson no solamente quería quedarse con Texas, sino con todo América Latina. ¿Qué le hizo firmar ese tratado al presidente? Permítame, al final sí le aclaro, ¿sí? Para alcanzar su objetivo, los diplomáticos norteamericanos acreditados en México autorizaron la astucia, la mentira y la trampa. Para ellos no existió, ni existe hasta la fecha. Estados Unidos no tiene amigos, tiene así lo han dicho ellos mismos. En 1830, Lucas Alamán, que es ministro de Relaciones Exteriores y de tendencia conservadora, presentó al Senado al mexicano un proyecto confidencial en el que le proponía el envío de tropas que resguardaran Texas, que se mantuviera la esclavitud que practicaban los colonos y que no se les impusiera la religión católica. Otra de las cosas que hizo Guerrero durante el pequeño tiempo que estuvo en la presidencia fue abolir la esclavitud en Texas, lo cual afectaba los intereses económicos de los norteamericanos que vivían ahí, porque su modo de producción era esclavista, era feudal.
Entonces afectaba también los intereses de los norteamericanos. Fueron muchas cosas, ¿no? Entonces también que le propuso a Lucas Alamán que ya exigiera que ya no hubiera más migración de norteamericanos a territorio tejano. El Congreso, otra medida era crear el Departamento de Texas subordinado al gobierno central. El 6 de abril de 1830, el Congreso mexicano expidió una nueva ley para proteger Texas, la que imprudentemente fue derogada en 1834 por la presión que ejercieron los colonos. O sea, volvemos a lo mismo, tantito que les meten presión y ceden. Da coraje, soy muy apasionada. Bueno, en abril de 1833, Santana ocupó por primera vez la presidencia de México, quedando como vicepresidente Valentín Gómez Farías. Se iniciaron una serie de reformas en el país que fueron abolir los privilegios del clero, separándolos del Estado, y una reducción de los fueros del ejército. ¿Se imaginan qué bronca se organizó ahí Santana? Se le armó, se lo hicieron de todos, y en serio. Y también a los gobernadores de los estados se les quitó toda autonomía. O sea, tuvo sus cosas buenas Santana, todo fue mal. Todo ello condujo a la desestabilización del país, especialmente en Texas, por lo que Butler incitó a los colonos tejanos contra México y nuevamente el gobierno mexicano pide que retire a Butler de la embajada y tardó un año para que Estados Unidos aceptara el retiro de este hombre. Con todo este proceso hubo situaciones sumamente desagradables, sobre todo porque participaron mexicanos que eran dueños de grandes extensiones de terrenos en Texas, entre ellos Lorenzo de Zavala, Vicente Filisola, el italiano, Agustín Viesca y otros más. Algunos de ellos obtuvieron enormes ganancias al especular con grandes áreas de terrenos, entre ellos Zavala, quien se asoció con dos colonos estadounidenses y juntos formaron la Galveston Bay and Texas Land Company, cuyo negocio era precisamente la venta de terrenos a los nuevos colonos. No es extrañar entonces que Lorenzo de Zavala se convirtiera en un agitador y que actuara en contra de México, aliándose con los más encarnizados enemigos de su país para separar Texas de México. En 1835, Coahuila y Texas se levantan, proclaman el federalismo. El gobernador de Coahuila, Viesca, incitó a los residentes en contra del centralismo de Santana. Paralelamente, a los colonos tejanos se les había terminado el tiempo concedido por las autoridades mexicanas para no pagar impuestos, por lo que el gobierno abrió la aduana en el puerto de Anáhuac, que dio origen a la sublevación. ¿Qué significaba esto? Ya al abrir esta aduana, todos esos privilegios que Iturbide les había concedido a los colonos, les dijeron, va para atrás. La aduana se va a hacer el cargo de cobrarles impuestos. Todo lo que pagan los mexicanos lo van a pagar ustedes. Y esto se enoja mucho a los colonos norteamericanos. La sublevación de Texas era cada día más tensa. Un norteamericano de nombre William B. Travis reclutó a un grupo de aventureros que atacaron la aduana, y ante este ataque sorpresivo, el capitán Antonio Tenorio tuvo que capitular. Simultáneamente, los tejanos insurrectos supieron que Santana se dirigía a Texas, pero únicamente desembarcaron 150 soldados, por lo que la revuelta tomó fuerza. Mientras tanto, Austin, que estaba encarcelado aquí en México, porque
problemas políticos, salió gracias a una amnistía, a la ley de amnistía decretada por Santana. Hay un colono norteamericano de nombre Alejandro Caxis que le manda una carta al gobierno mexicano y le dice: no suelten a Austin. Austin es un hombre perverso que va a provocar conflictos y que va a apresurar la caída de Texas. El gobierno mexicano extravió la carta, supuestamente. No hizo caso. Desgraciadamente, Austin sale de la prisión, se dirige a Nueva Orleans, donde compra armas, municiones, que se las entrega a los tejanos. En Brazoria pronunció un discurso incitando abiertamente a seguir el camino de la guerra lo más pronto posible. Con el pretexto de defender el federalismo, se convocó una convención que tuvo lugar en noviembre de 1835, en la que se declaró la independencia de Texas. Como presidente se nombró a Henry Smith. Samuel Houston fue nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y también se acordó que él fuera a Washington a pedir apoyo al gobierno, que sabían de antemano se los iba a dar con todo gusto. Ante estos hechos, Santana lanzó una proclama que dirigió al pueblo mexicano, culpando a los Estados Unidos como instigadores de la insurrección tejana. Y una parte de los mexicanos se unieron gustosamente a los disidentes. A nuestro gobierno no le quedó otra alternativa que declarar la guerra para salvar el territorio. Las tropas mexicanas se reunieron en Saltillo y, como es costumbre, prevaleció la desorganización, la indiferencia, el cansancio, el tú quién eres para gobernarme, yo me mando solo, no, pues págame porque no me has pagado, todo eso lo utiliza. En contraparte, los norteamericanos, bajo el mando de Austin, están organizados, bien alimentados, bien vestidos y bien armados. Entonces, ahí se vaya Santana y llega a la famosa batalla de El Álamo, donde la gana. Esa fue la batalla más importante que se dio, la del Álamo. Está muy cansado el ejército mexicano y Santana habla con Houston y le dice: mi ejército está muy cansado, te pido que hagamos una tregua, que nos dejes dormir. Pero el error, había un acuerdo de caballeros, las guerras, bueno, se supone que ese acuerdo de caballeros era muy importante, era acuerdo de honor. Santana, con esa mentalidad de caballeros y de honor, le pide esta concesión a Houston. Él le dice que sí, los deja dormir, los ataca y los acaba. Aquí otro de los elementos que también en San Jacinto, ahí fue donde perdieron, en San Jacinto. Otra cosa que también fue muy importante y que también contribuyó a la pérdida de Texas fue la de Vicente Filizón, que cuando vio que ya estaba perdida la guerra, abandona Santana, se lleva a su ejército y cada vez queda más vulnerable. Santana fue hecho prisionero y llevado a Washington, donde pidió la protección del presidente Jackson. A fin de obtener su libertad, firmó los tratados de Velasco, en los que reconocía la independencia de Texas. Estos tratados no fueron aceptados por el Congreso mexicano. Santana, una vez más en Washington, se entrevistó con Jackson y le expresa su interés por comprar California. Vamos a ver cómo se pierde. En 1836 se reunió la convención y se decidió en forma unánime independizar Texas de México. Entre las 58 firmas sobresalen 2 de mexicanos, Lorenzo de Zavala y Antonio Navarro. Y como presidente de Texas se nombró
a David G. Borner y como vicepresidente a Lorenzo de Zavala. Estados Unidos reconoció la independencia de Texas en 1837, Francia en 1839 e Inglaterra en 1840. Es hasta 1845 cuando Estados Unidos se anexa a Texas. Esa es. Ahora, nos aventamos la primera intervención armada. ¿No los tengo aburridos? No, pero sí tengo yo dudas ahí, porque las batallas con... Parece que Santana había pedido un préstamo con Francia para el avituallamiento y compra de uniformes y todo, y eso fue posteriormente. Y el otro, creo que también España no estaba muy de acuerdo en la expansión norteamericana. No sé qué relación había en ese momento, porque hubo una guerra, una batalla. Allí está el tratado Adams-Onis, sí. Y el préstamo que pide Santana no es a Francia, se lo pide a la Iglesia Católica, que le es negado. Y vamos a ver también cómo perdemos la mitad del territorio por esta renuencia de la Iglesia Católica de prestarle dinero a Santana para defender al país. Así que... Pero sí tenían misiones, ¿no? En Texas, y había intereses católicos. La administración, claro, era más fácil que la colonización. Claro, por eso Lucas Alamán, para tratar de proteger Texas, le dice, mira, al gobierno mexicano, mira, no lleves a cabo el decreto de abolición de esclavitud con los tejanos, con los norteamericanos, porque eso afecta a sus intereses, ni tampoco le impongas la religión católica, porque la mayor parte de los residentes eran protestantes, ¿sí? Entonces, claro que había misiones, claro que había la religión católica, había iglesias católicas, ¿sí? Pero miren, la verdad es que si me pongo, miren, es que el día que fui y empecé a ver libros me fui al Museo de las Intervenciones y me dicen, ¿quieres sobre la guerra de Texas? Y me sacan 3 volúmenes de este poema. Dije, que me perdonen, se las voy a hacer ligerita, porque si me pongo a analizar punto por punto la guerra de Texas, es para hacer mínimamente un trabajo de investigación. Sobre la guerra de Texas yo les recomiendo a una historiadora que yo creo que es la que mejor conoce lo que es la guerra de Texas, que es Zoraida Hernández. Es espléndida, pero les digo, ya no pude leer todos sus libros. Zoraida Hernández. ¿Tiene algún libro en particular? ¿Se llama La Guerra de Texas? La Guerra de Texas. Y también que tiene muchos libros al respecto es Patricia Galeana. Patricia Galeana en Guerra de Texas y en la Intervención Armada Norteamericana tiene muy buena bibliografía. Zoraida Hernández. Zoraida Hernández, ella es del Colegio de México. Así es. No, es excelente ella, es muy buena. Bueno, entonces vámonos rapidito porque la intervención norteamericana es todavía más compleja. Dice, en 1833 se promulgó la segunda Constitución mexicana de corte centralista, mejor conocida como las 7 leyes, cuyo propósito primordial era reorganizar la hacienda, el ejército y fortalecer al gobierno nacional. Esto que todo se planteaba resultó un problema político para el país enorme, porque se inicia una de las etapas más inestables de la República. Ahora, Anastasio Bustamante, que había sido liberal, en esos momentos da el cambiazo y se convierte en conservador. Digo, ya había asesinado a Guerrero, ya había asesinado a Guerrero, ya había llegado a presidente, ya tenía el poder. ¿Por qué tenía que traicionar? ¿Por qué? Esa es la pregunta que da.
Entonces, estallaron múltiples pronunciamientos federalistas que desembocarían en la desobediencia de Sonora, California y Yucatán. Bustamante, además, tuvo que hacer frente a las violentas reclamaciones de Francia y Estados Unidos, que culminaron con el bloqueo francés en los puertos del Golfo y el bombardeo en Veracruz en el año 1838, mejor conocido como la Guerra de los Pasteles. Para agravar la situación, la evidente debilidad internacional de México convirtió las reclamaciones extranjeras en un instrumento poderoso de presión que fueron utilizadas por los países agresores para distraer la atención de sus ciudadanos de los problemas internos. Fíjense, Francia, Inglaterra, Estados Unidos tenían graves problemas, pero se vienen para acá, hacen tratados comerciales y todo esto, lo de siempre, la prensa distrae, desinforma, ¿sí? Siempre hay algo para distraernos, ¿no? Por eso, ¿qué está pasando con Carlita? No, pues está pasando que no quieren que sepamos lo de la ley de asociación, ¿no? Entonces, siempre ha funcionado así la prensa. Ahora, Estados Unidos, por medio de su representante Butler, exigió al gobierno mexicano se le pagara una indemnización por la guerra de Texas, para que vean, nos invaden, nos quitan el territorio y todavía tenemos que indemnizarlos. Nuestro gobierno, para poder acordar las indemnizaciones, le pide a Estados Unidos que documentara sus reclamaciones, lo que fue considerado un insulto por parte del secretario de Estado Lewis, que aconsejó a su gobierno que tomara medidas drásticas contra México. El presidente Jackson había llegado a amenazar con una guerra, pero por la compleja situación de Estados Unidos neutralizó la provocación, pues la polarización irreconciliable de la política entre el norte y el sur, con la aparición del movimiento abolicionista, así como el segundo fin de su periodo presidencial, moderaron sus ambiciones. Aquí ya empieza a darse el conflicto que va a llevar a Estados Unidos a su guerra de secesión. Entonces, su sucesor, Martin Van Buren, el otro presidente norteamericano, aceptó el ofrecimiento del gobierno de Bustamante de someter las reclamaciones de Estados Unidos a arbitraje internacional en 1838, lo que significó un respiro para México, que en ese entonces teníamos aquí el bloqueo de la flota francesa. Después de sortear diversos problemas, en 1839 se acordó una convención. El tribunal fue constituido por 2 mexicanos, 2 norteamericanos y el rey de Prusia como árbitro. Las reclamaciones que nos hacían los norteamericanos fueron por la cantidad de 1.386.745 pesos que México tuvo que pagar. Por otra parte, los norteamericanos lograron que el tribunal desistiera y no considerara las reclamaciones mexicanas. O sea, nosotros pagamos y ellos nos quitan territorio y no nos pagan ni un centavo por concepto de indemnización. Entonces, el caso es que en ese momento México se enfrentó a 2 enemigos, pues a las ambiciones norteamericanas se agregaron las de la República de Texas. Los tejanos realizaron periódicos ataques a los puertos del Golfo y a las poblaciones norteñas y apoyaron los movimientos federalistas fronterizos con la esperanza de que se creara la República del Río Grande, ahora conocido como Río Bravo, y que serviría como una muralla para contener a México. Texas logró el reconocimiento francés en 1839, pero dada su situación económica, hizo intentos por lograr el reconocimiento de México. El gobierno de México dijo no, porque se da una batalla diplomática, el gobierno de México da una batalla diplomática tratando de rescatar Texas.
Entonces, aquí viene ya don Juan de Dios Cañedo, ministro de Relaciones, y ante la insistencia del gobierno británico, aceptó que se pudiera hacer aquí una junta, una reunión, un consejo de gobierno en el que también pudieran participar los tejanos. El consejo designó a Lucas Alamán para esta misión, quien recomendó otorgar lo solicitado bajo ciertas condiciones. La frontera de Texas llegaría hasta el río Nueces, no llegaba hasta el río Bravo. Francia y Gran Bretaña garantizarían la frontera mexicana. Tercero, Texas no se anexaría a ningún país y pagaría una indemnización al gobierno mexicano. Por desgracia, el exministro de Estados Unidos, Manuel Eduardo de Gorostiza, filtró la noticia y este escándalo impidió que este acuerdo se llegara a considerar. Existieron también otros factores. Santana ocupaba nuevamente la presidencia y con el complejo de culpa por los tratados de Velasco se negó a considerar la cuestión, pero también influyó la pretensión tejana de reclamar como frontera el río Bravo, cuando siempre había sido río Nueces. Santana fue desaforado en 1844 y le siguió en el cargo José Joaquín de Herrera, y en mayo de 1845 Herrera aceptó entrar en negociaciones, lo cual resultó extemporáneo porque ya Texas ya estaba viendo cómo se anexaba a Estados Unidos, que era lo que deseaban los tejanos. Dice, la enorme extensión del territorio mexicano, la escasa población y la imposibilidad de vigilar la frontera hicieron que la posición de Nuevo México y California fuera casi virtual y estimulaba la ambición expansionista de gobernantes, comerciantes y especuladores de tierra. El lucrativo comercio de Santa Fe familiarizó a los norteamericanos con los territorios al oeste de Texas, cuyos habitantes expresaban descontento, una vez más, con el centralismo de México y el desamparo que sufrían ante los ataques de los indios. California no tardó en opacar a Nuevo México como objeto expansionista debido a la riqueza de sus recursos naturales, su incomparable clima y la excelencia de los puertos de San Francisco y San Diego, tan útiles al país para su anhelado comercio con China. Sin embargo, el interés por California era ya antiguo, ya que desde 1836 Jackson le había comunicado a Santana su interés de adquirir California. En octubre de 1842, el Escuadrón Naval del Pacífico, al mando del capitán Thomas Jones, ocupó el puerto de Monterrey, con la excusa de que Inglaterra pensaba invadir California. ¿Quién sabe de dónde se le ocurrió a este señor? Pero pretextos nunca sobran, ¿verdad?, para que vinieran a arrebatar lo que ellos querían. La respuesta del gobierno de México fue prohibir la entrada de extranjeros a California, aunque tuvo que revertir la medida por la presión extranjera. No, sí les digo que aquí, yo chiquito, mi sentadito me vio bien bonito, ¿verdad? Nunca han protegido a México. ¿Para qué demonios son gobernantes si se arrugan a la primera presión? Digo, perdón, pero bueno, ya que ya nos vamos perfilando a la guerra. El 1 de marzo de 1845, Washington se anexó Texas, pero esto no les era suficiente. En ese mismo año tomó el poder el presidente Polk, quien desde tiempo atrás hizo todo lo posible por provocar problemas entre Texas y México y verse de esta manera forzado a intervenir en la defensa del nuevo Estado de la Unión. El complejo escenario político norteamericano le impidió invadirnos, por lo que decidió negociar con el gobierno mexicano la compra de Texas y simultáneamente adquirir el estado de Oregón, que pertenecía a la Gran Bretaña. Como México había roto relaciones con Estados Unidos, acudió a Inglaterra para que presionara a nuestro gobierno
a fin de lograr recibir un agente norteamericano. Ante la presión, el ministro de Relaciones, don Manuel de la Peña, accedió a la petición, con la condición de que el asunto a tratar fuera exclusivamente la resolución de la anexión de Texas. Para esta misión se comisionó a John Slidell, quien por ningún motivo iba a tratar el asunto tejano. Llegó con instrucciones claras, precisas y concretas para negociar la adquisición de los territorios de Nuevo México y California. Su arribo fue utilizado por los federalistas y los monarquistas para acusar al gobierno del presidente Herrera de querer vender California, lo que obligó que el ministro de Relaciones Exteriores no recibiera el líder. La situación mexicana en esos momentos era sumamente delicada, pues en todos los momentos fue delicada. Santana, que se encontraba exiliado en La Habana, conspiraba con los federalistas para volver al poder. El ministro español, Salvador Bermúdez de Castro, encabezaba otra conspiración para restablecer la monarquía española en México. Y el general Mariano Paredes y Arrigalla manipulaba al ejército para establecer una dictadura, motivo por el cual se terminó por sumarse al grupo monarquista. ¿Ven cómo no fue todo de los gringos? O sea, ¿cómo es posible que en un momento tan crítico prevalecieran sus egoísmos, sus intereses particulares y les importara el país? México se encontraba en una encrucijada, en bancarrota, sin aliados. México contaba con la alianza de Inglaterra. O sea, él se sentía pensaba que Inglaterra lo iba a apoyar, pero cuando se da cuenta de que Inglaterra tampoco quiere problemas con Estados Unidos y le vende Oregón, se queda totalmente vulnerable. El gobierno mexicano está totalmente vulnerable. No tiene ejército, no tiene armas, no tiene municiones, no tiene dinero, está dividido. Y aquí viene el general Paredes, que aprovecha la ocasión para acusar al presidente Herrera de esta crisis y le negó el apoyo del ejército para emprender la defensa del país. No le importó que el general Zachary Taylor avanzara hacia la frontera y sacó lo mejor de su ejército y marchó a la capital para atacar al presidente. Paredes aprovechó para atacar a Herrera, ¿sí? Entonces, con esos aliados, con esos amigos, ¿para qué queremos enemigos, no? Bueno, Inglaterra, que no deseaba el conflicto, firmó en junio de 1846 la entrega de Oregón. En 1846, el capitán Fremont inició la invasión a California y provocó la primera sublevación. El 25 de abril, en el Río Norte tuvo lugar el anhelado incidente entre soldados de las dos naciones que justificó al presidente Polk para justificar la invasión a nuestro país. Fueron borrachazos. Se encontraron militares mexicanos y norteamericanos, estaban todos tomados, y entonces ahí empieza el conflicto. Este pretexto tonto, tonto, pero que fue hábilmente utilizado por James Polk para invadir México. De inmediato, Polk dio órdenes para que las flotas del Pacífico y el Golfo bloquearan los principales puertos mexicanos y para que emprendieran expediciones sobre Nuevo México, California, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. El ejército de Taylor avanzaba hacia el interior de la República, donde derrotó al ejército mexicano en Palo Alto y Resaca de la Palma. Estos acontecimientos impidieron que el Congreso mexicano discutiera el cambio de gobierno, o sea, sacar a Paredes, y centró su preocupación en la guerra. Paredes, por otro lado, se vio obligado a asumir la dirección de la lucha a sabiendas de que en el momento que dejara la Ciudad de México iba a ser derrocado.
pero ni modo, como presidente tuvo que hacerlo. Entonces, este cambio para 1846, dice, el 4 de agosto de 1846, Paredes fue arrestado, al tiempo que en la Ciudadela se restauraba el orden federal de la Constitución de 1824. Se acaba con la Constitución de 1836, la de las 7 leyes, y vuelve nuevamente la Constitución de 1824. Este cambio de sistema dificultó aún más la organización de la defensa. Varios estados reservaron sus recursos humanos y materiales para el caso de ser atacados directamente y le negaron el auxilio al Ejército Nacional. O sea, los gobernadores dijeron: yo protejo mi espacio, mi territorio, y ustedes allá en el gobierno, en la capital, con lo que tienen del ejército, a ver cómo resuelven el problema. También hubo otro factor que obstaculizó la defensa: la grilla, como la conocemos actualmente. Hubo cambios de jefatura militar, siempre hubo envidias, siempre hubo deseos de la lucha por el poder, de que yo quiero el poder y que por qué lo tienes tú, y eso nuevamente nos vuelve a dar una torre. Pero en verdad no hemos aprendido, ¿eh? Aquí estamos viendo ahorita la lucha en el PRD, ¿no? Es vergonzoso. Bien repetitivo, ¿no? Y vergonzoso, sí, porque estos idiotas no saben la historia de México, y digo, para eso sirve la historia, para aprender de los errores. ¿Y de qué nos ha servido? Es que quieren a su parte. Pues claro que no. Bueno, entonces, a fines de agosto Santana regresa a la Angostura. A fines de agosto de 1846, Santana regresa a México procedente de Cuba. Entonces, a su arribo a la Ciudad de México, no quiere tomar las riendas del gobierno y se aprestó inmediatamente a salir rumbo a San Luis Potosí con las tropas que Paredes había mantenido en la capital para sostener su gobierno. Cerca de Querétaro, recibió las noticias de que Monterrey había ya caído. Monterrey, California, ¿eh? Hay una parte, ¿se acuerdan que hay una parte en California? Bueno, una vez más, Santana no pudo integrar al ejército, pues se topó con la falta de recursos. Mientras esto sucedía, Polk había nombrado al general Scott jefe del ejército que atacaría a México partiendo de Veracruz. Santana llega a San Luis Potosí en octubre de 1846 y para cubrir los gastos de su campaña hizo uso de sus propios bienes, que eran bastantes, y obtuvo voluntariamente préstamos de los comerciantes a fin de poner en pie a un ejército respetable. A esto hay que agregar que la situación se complicó aún más debido a las desavenencias entre los federalistas. El 15 de enero de 1847, que es Valentín Gómez Farías, que es el vicepresidente, expidió un decreto de emergencia que autorizaba la ocupación de bienes de la Iglesia por un monto de 15 millones de pesos, lo que provocó la protesta airada de la Iglesia, ya que ésta aprobaba la anexión de Texas a Estados Unidos. Bueno, el ala de los moderados, de los propios federalistas, promovieron un pronunciamiento en contra de Gómez Farías, y también del Congreso. Y el 26 de febrero se levantan en armas. A estos traidores se les conoce como los polcos. Ahora, la misma prensa nacional está atacando a Santana, a Gómez Farías, y debilita la moral del pueblo mexicano. Lo que nos está pasando ahorita. O sea, conste que no estamos viviendo nada nuevo, ¿eh? Pese a estas contradicciones, Santana partió rumbo a Saltillo
Dice, desafortunadamente la jornada entre San Luis Potosí y Coahuila le costó 2,000 bajas al ejército mexicano. El 21 de febrero, en un intento por impedir el avance de Taylor a Coahuila, Santana es derrotado. La batalla de la Angostura, que fue allí donde es derrotado por Taylor, se llevó a cabo los días 22 y 23 de febrero y fue la más reñida presentada por el ejército mexicano y que a pesar de la superioridad norteamericana le causó grandes bajas. O sea, perdimos, pero no nos quedamos en blanco. La resistencia fue cerrada, pero por falta de agua y víveres, la noche del 23, Santana tuvo que retroceder, lo que provocó el aumento de las deserciones y fortaleció al ejército norteamericano. Paralelamente, Santana recibió el aviso de la proximidad del desembarco de Scott en Veracruz y el levantamiento de los polcos lo obligaron a acelerar su retorno a la capital. El 21 de marzo de 1847, Santana llegó a la villa de Guadalupe, donde asumió nuevamente la presidencia y se ocupó de neutralizar las contradicciones entre puros, o sea, los liberales, y los polcos. O sea, van cambiando de nombre, pero esa es. Pactó con la Iglesia la derogación del decreto del 11 de enero a cambio de que le facilitara 100,000 pesos. O sea, no te quito 15 millones, nada más préstame 100,000 pesos. El 31 de marzo se reformó la Constitución de 1824 y se decretó la supresión de la vicepresidencia. Esto obedeció a la hostilidad que había hacia Gómez Farías, de polcos y de los mismos federalistas, y dijeron, fuera la vicepresidencia. Al mismo tiempo, designaron como presidente interino al general Pedro María Anaya. El 22 de abril, Santana partió rumbo a Veracruz. Los ataques contra el ejército y sus jefes propagados por las facciones políticas impidieron que hubiera mayor unidad. ¿Sí? La grilla, el chisme, el rumor, acaba con la unidad. Algunos estados, entre ellos Guanajuato y Zacatecas, se negaron abiertamente a colaborar con el gobierno nacional. Los invasores no quedaron exentos de deserciones. En el norte se integró el famoso Batallón de San Patricio, constituido por un irlandés que invocó a la religión católica como elemento cohesionador con los mexicanos, y terminó también acogiendo a norteamericanos y otros europeos que huían de las crueldades de la disciplina militar o que estaban arrepentidos de haberse alistado. Mientras tenía lugar el vergonzoso levantamiento de los polcos, el 9 de marzo de 1847, las tropas a cargo de Scott iniciaron el ataque al puerto de Veracruz. Hubo una tregua porque se vino un norte y ahí hay una tregua. Sin embargo, la batalla se reanuda el día 26. Dura 4 días la batalla y se pierde. Y en esos momentos se iza la bandera blanca. Los veracruzanos, que habían luchado con todo lo que tenían, tuvieron que sacar su bandera blanca y pedir paz. No tenían cómo defenderse. El 27 se negoció la capitulación y el 29 los invasores abandonaron el puerto y avanzaron hacia Jalapa. Santana movilizó sus tropas hacia Cerro Gordo, donde es derrotado por Scott el 18 de abril y se retira a Puebla, donde una junta de generales decidió que lo que quedaba del ejército mexicano debería concentrarse en la defensa de la capital. Puebla fue ocupada por Scott el 28 de mayo. Bueno, pero aquí viene una parte muy importante.
Miren, durante toda esta campaña, toda esta guerra, Santana, Gómez Farías, Paredes, todo el mundo le pide apoyo a la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia dice, no puedo, estoy quebrada. Mentira, le suelta toda la lana que tiene a los pocos, ¿no? A los moderados. Y eso provoca una masacre para el ejército mexicano, que estaba constituido fundamentalmente por campesinos, por indígenas. Es una masacre. Ahora, cuando ya llega Scott a Puebla, antes de que llegue Scott a Puebla, se entrevista con el obispo de Puebla, que se llama Pablo Vázquez. Y este obispo le dice a Scott, si tú me garantizas que no vas a atacar a la iglesia, ni vas a tocar sus intereses económicos, yo te garantizo que no se te va a disparar un tiro. Entonces llama a misa y convence a los poblanos de que reciban prácticamente con flores y fanfarrias a Scott. No nada más eso, todavía le dan al ejército norteamericano 5,000 cargas de maíz para que se alimenten. Fíjense, rete bonito, ¿verdad? Yo me enojo por esto. Bueno, esto es una parte. Santana llegó a México el 18 de mayo e inició las fortificaciones para su defensa. En ese momento carecía de apoyo e imperaba la desmoralización. El Congreso había desaparecido, pues la mayoría de los diputados y senadores volvieron a su lugar de origen, no sin antes de haber arrebatado al Ejecutivo la facultad de negociar la paz. ¿Sí? ¿Negociar qué, perdón? La paz. El 20 de agosto de 1847 tuvo lugar un ataque en el convento de Churubusco, donde los soldados comandados por los generales Pedro María Anaya y Manuel Rincón resistieron valerosamente hasta el último cartucho. Ahí fueron tomados prisioneros los soldados del batallón de San Patricio para ser juzgados militarmente. Muchos fueron colgados como traidores, a otros se les marcó como reces la D en la mejilla, de desertores. Después de la ocupación de Churubusco, se concertó un armisticio. Santana aceptó que 3 comisionados mexicanos escucharan las condiciones de paz que ofrecían los norteamericanos. Los mexicanos consideraron que las exigencias territoriales de Estados Unidos eran inaceptables y el armisticio se dio por concluido. Se reanudaron las hostilidades y el 8 de septiembre cayeron la Casa Mata y el Molino del Rey. El camino hacia la capital, hacia el Zócalo, ¿no?, estaba abierto, pero en medio se encontraba el castillo de Chapultepec, que estaba defendido por las tropas del general Nicolás Bravo, por guardias nacionales al mando de Santiago Jicotenca y los adolescentes cadetes del colegio militar, que al morir se convirtieron en el símbolo de la injusticia de esta guerra. La plaza cayó, Castillo cayó el día 3 de septiembre. Santana convoca de emergencia un consejo de guerra y el que considera que es imposible defender ya la ciudad y decide este consejo que el ejército al mando de Santana saliera para evitar su destrucción. De esta manera, el Ayuntamiento de la Ciudad de México envió a 2 regidores a pactar las garantías con el general Scott, quien accedió a respetar a la población a cambio de una fuerte cantidad de dinero. Fueron 500,000 pesos. Los habitantes de la ciudad, conocidos como el populacho, ahora somos los nacos, al percatarse del peligro, trataron desesperadamente de defenderla, a pesar de carecer armamento y enardecidos por la altanería de los norteamericanos. Al grito de guerra se lanzaron a una lucha sangrienta. Pese a esta resistencia heroica, el 16 de septiembre, para que nos doliera, la bandera
norteamericana ondeaba en Palacio Nacional. Ahora, la clase dominante, los poderosos, se fueron. Quien defendió la ciudad fue el pueblo, el populacho, como ellos le decían. Santana se convenció de la imposibilidad de reconquistar la capital y acordó con don José Joaquín Herrera que una parte del ejército quedaría a su mando y él marcharía a Puebla para intentar recuperarla, y la otra al mando de Herrera, que escoltaría al gobierno provisional rumbo a Querétaro. Antes de partir, Santana renunció a la presidencia. La ocupación, como es costumbre, pesó sobre los habitantes de la ciudad, que tuvieron que pagar los impuestos que siempre le negaban a su propio gobierno. Todo para el norteamericano, siempre. Con los extranjeros somos retebuenos, ¿no? Siempre nos doblamos. Se realizaron elecciones para el ayuntamiento en la que los radicales, o mejor conocidos ya en ese momento, los polcos, resultaron triunfantes. Aunque no dejaron de haber actos de resistencia, se impuso un duro castigo para todos aquellos que atentaran contra la seguridad. Este gobierno o esta seguridad fue encabezada por Lucas Alamán, quien le pidió al general Scott que permaneciera como gobernante de México para así evitar la terrible guerra del populacho. Además de los 3 ejércitos que atacaron por tierra el norte de México, 2 flotas norteamericanas bloquearon y ocuparon los principales puertos del Golfo y del Pacífico. Tampico fue ocupado el 27 de noviembre de 1846, Tuxpan en 1847, Ciudad del Carmen en mayo. Entonces nos tenían totalmente bloqueados, no podíamos recibir, aunque hubiera habido oportunidad, no había forma de recibir apoyo. Lo que le están ahorita haciendo los israelitas a los palestinos, ¿no? Los están cerrando en un gueto. Así nos tenían en ese momento a nosotros. Yucatán, que se había declarado neutral después del fracaso de Santana, buscó la anexión a Estados Unidos o a España. Pero Estados Unidos no le interesaba el sur, o sea, él interesaba el norte para después irse recorriendo hasta la Patagonia, porque no nada más es México, era todo. Los territorios del norte, Nuevo México, California, Nevada, Utah, Oklahoma y sus habitantes estaban muy aligados al comercio norteamericano y no resistieron y no ofrecieron resistencia alguna. Para el 10 de enero de 1848 la anexión era un hecho. Ahí está todo lo que perdimos. Con verde, eso fue todo lo que perdimos. Santana fracasó en su empeño de organizar la resistencia. Había ya perdido la confianza del pueblo y cuando intentó entrar a Oaxaca, el gobernador de la provincia era don Benito Juárez y se le impidió, por lo que tomó la decisión de exiliarse y se embarcó rumbo a Colombia. Mientras tanto, de acuerdo con la Constitución de 1824, al faltar el presidente electo, el cargo debía ser ocupado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. En ese momento era don Manuel de la Peña y Peña, un hombre ya mayor que no quería aceptar el puesto, pero los moderados lo convencieron y entonces acepta el cargo, pero comparte la presidencia con el general Pedro María Anaya. Pese a la gravedad con la que atravesaba la República, los gobernadores se abstuvieron a colaborar con la reorganización del gobierno. Esta circunstancia fue aprovechada por Twist, el comisionado norteamericano, quien se apresuró a comunicar al gobierno mexicano su disposición para reanudar las negociaciones de paz. Los federalistas radicales, conducidos por Manuel Crescencio Rejón y Valentín Gómez Farías, promovían que se continuara la lucha hasta el último hombre. Los monarquistas, por el contrario,
apoyaban a Paredes y a Rigada. También había quienes favorecían la anexión y pretendían mantener a Scott en el gobierno para asegurar el orden social. De haber hecho esto, nos hubiéramos quedado sin México. El gobierno se sostuvo gracias a préstamos, cobros locales y el empeño de un pequeño grupo de políticos decididos a preservar la resistencia de la nación. Desafortunadamente, la Iglesia, los hacendados, los comerciantes no estaban dispuestos a apoyarlos por ningún motivo. El 18 de enero de 1848 se iniciaron las negociaciones de paz. El proceso fue largo. Los mexicanos defendían con razones de derecho internacional los derechos de México, pero Trist, conocedor profundo de los problemas políticos, se apegó a las instrucciones del presidente Polk. O sea, nos quedamos con todo ese territorio, pase lo que pase. Por lo tanto, no aceptó la línea del río Nueces como frontera, ni dejar San Diego, ni tampoco dejar San Diego. Lo único que aprobó fue la rebaja de indemnización de daños que el gobierno mexicano le tenía que pagar al norteamericano y que se redujo a 15 millones de pesos. Después de enormes dificultades, el 2 de febrero el tratado estuvo listo. Trist eligió la villa de Guadalupe para su rúbrica. El tratado fue enviado al presidente Polk, quien lo recibió el 19 de febrero y lo remitió al Senado para su aprobación. Este se aprobó el 10 de marzo. Don Manuel de la Peña presentó el tratado Guadalupe Hidalgo al nuevo Congreso el 17 de mayo de 1848. El 30 llegaron a Querétaro los senadores norteamericanos Sevier y Clifford para intercambiar las ratificaciones con el ministro de Relaciones, Luis de la Rosa. Y fue así como México perdió más de la mitad de su territorio. Así perdimos nuestro país. Y eso es todo. Espero no haberlos aburrido porque tuve que leer, discúlpeme, pero es que no tengo memoria para tanto. Pero así es, así fue bueno, tan lejos de Dios. Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, pero también con tanto traidor. Ese fue el dicho clásico del general Porfirio Díaz, ¿no? O sea, ¿sí? Porque él ya conocía la política económica y política belicista de los norteamericanos. Siempre. Digo, es que desde que Estados Unidos se independiza, no hay un conflicto político, una guerra en la que no haya estado presente. Siempre ha estado Estados Unidos. Sí. Sí, yo creo que es una cosa de idiosincrasia, ¿no? Cuando tú empezaste a leer tu disquisición, comentabas que en España se preocuparon cuando los Estados Unidos obtuvieron su independencia. ¿Cómo es posible que un imperio como el español, que tenía tantos años de dominar una gran parte del mundo, se preocupara de unas cuantas colonias de colonos europeos básicamente y estuviera con miedo de que pudieran extenderse? Los americanos, si me permites, siempre han demostrado estar unidos. Ellos tienen sus dificultades internas, pero cuando se trata de hacer frente a conflictos externos, se unen y se respetan, y respetan a su bandera, y respetan a sus símbolos nacionales, y respetan a sus organizaciones, mientras que acá todavía hasta la fecha está fulanito y perenganito, convocan un mitin y la gente dice ¿qué nos van a dar? Y luego además de qué nos van a dar, pues que sultanito va a dar despensas, pues vámonos para allá, pero perenganito va a dar despensas más grandes, no, pues mejor vámonos para allá. Es una cuestión de idiosincrasia. La invasión de los norteamericanos tuvo varios episodios muy especiales, inclusive son mencionados en la historia, en los libros más comunes al respecto. La batalla de Chapultepec que tú mencionabas, donde estaba Santiago Xicotenca,
y que básicamente se llevó a cabo donde está actualmente el Chivatito. Así Y ahí hay un pequeño túmulo con una cantidad X de nombres. Ahí acabó Santiago Quicotenca con todo su batallón, hasta el último hombre, muertos. Mientras que en los aledaños estaba el general Juan Álvarez, un estúpido guerrerense, con un batallón completo de lanceros, viendo la batalla y que nunca intervino. Eso no les pasaba a los gringos. Los gringos son unidos, respetan a sus símbolos patrios. Aquí viendo lo arrastrados que somos a ¿Verdad que veces da coraje? con el clero. Da coraje, por eso les digo Si que da me coraje. permite, compañero, voy a acabar, y ahorita ya digo la palabra. Si nosotros vemos, por ejemplo, que a través de la historia, una organización como la Iglesia Católica, que depende absolutamente de un gobierno extranjero como es el Estado Vaticano, que no paga impuestos, que siempre está causando problemas, y que una bola de pobre gente va a la Villa de Guadalupe a dejarles limosnas en sus peregrinaciones, y que otra bola de pobre gente va ahí con San Judas Tadeo a estar nutriendo de dinero esa bola de parásitos infelices que se dedican a acabar con nuestra patria, ¿no? Así es. Ahora, absurdos como el hecho que es comentado por José Vasconcelos en la batalla de acá con el, ¿cómo se llama? El que dijo si hubiera parque, no, ¿cómo se llama? General Anaya. General Anaya. En Churubusco. Y dice Vasconcelos, bien, qué valentía, si hubiera parque, no estaría usted aquí. Pero los gringos venían desde allá y sí tenían parque, y nosotros estábamos aquí y no teníamos parque. Eso es estupidez, además. No, espérate, es que fíjate, les mandan parque, pero era el parque que no era acorde a las armas que tenía Anaya. Entonces, ¿estupidez o sabotaje? ¿Estupidez? Pues mira, yo prefiero dejarlo como estupidez, porque si digo sabotaje, ahorita voy y tiro la Pues, estatua de... es una cuestión de idiosincrasia. Digo, es que yo soy... Desgraciadamente Es que no da seguiremos. coraje, es que mira, da coraje porque dice uno, perdimos, pero también por nuestra culpa. Claro, básicamente por nuestra culpa. Básicamente, Sí. ¿por qué cuando los Estados Unidos se ensalzan en su guerra de secesión, no interviene México para estar nutriendo a los dos contrincantes para que se acaben? ¿Por qué? ¿Por qué no nutre también a Jerónimo y a los apaches y a los cheyennes y demás para que sigan combatiendo contra los norteamericanos? Los criollos mexicanos que participaron en la conquista de Alaska, que participaron en la conquista de las Islas Filipinas, batallones de lanceros mexicanos criollos que hubieran podido estar bien organizados para defender el país, se vieron superados por el que tú mencionas como populacho, que en algunos momentos tuvo detalles de valentía, pero que generalmente esperaba ¿qué me van a dar? Esa es nuestra idiosincrasia. Perdón, gracias. ¿Qué me vas a dar? Si me das una lámina y tú me das una cubeta, pues me voy a ver qué cuesta más, y la lámina, me voy con el que me dé más. Y compro mi Les digo, estatuita el de voto San Judas Tadeo. prostituido. Así Eso es lo es. que tenemos en México, el voto prostituido. Y compro mi estatuita de San Y- Judas Tadeo y me voy a mi casa muy Ahora, contento. aquí mira, aquí por ejemplo lo que tú decías, no importa que nos hablemos de tú. No, pues al contrario, somos Bueno, compañeros. ya no lo de tú, ya me pregunto, ¿no? Aquí también, mira, aquí también la monarquía española cometió un grave error, y se los dije. O sea, sabe que tiene toda una extensión, que tiene las Floridas, que tiene California, que tiene Texas, que todo ese territorio está habitado por indígenas, por tribus verdaderamente belicosas, ¿eh? Y también se va por la línea del menor esfuerzo. O sea, el problema viene desde España. España que dice, yo aquí ya tengo a mis tarullitos, ya vencí a los aztecas, ya vencí a los mayas, ya vencí a todos, a los tlaxcaltecas y todos, ya estos ya los tengo domesticados y ya de aquí no me muevo. Eso también nos perjudica mucho. A eso agrégale traición tras traición, el que Todo amañado. todo amañado, el que yo tengo intereses, el que si yo tengo terrenos en Texas y si Texas pasa a Estados Unidos, entonces
voy a tener una ganancia exorbitante porque van a valer más y entonces me vale gorro y Gómez Farías y Zavala y Vicente Filisola, que son los que tienen mayor cantidad de tierras allá, los mexicanos, son los primeros que le dan la espalda al gobierno.